Aunque sabemos poco sobre nuestro pasado, a veces lo que sabemos es incorrecto. Al excavar en la arena del Sáhara, encontramos descubrimientos sorprendentes, desde canguros con cuernos hasta 8 millones de momias. Estas son las 15 cosas más extrañas encontradas en el Sáhara y otros desiertos. Número 15. Ballenas del desierto. Empezamos la cuenta atrás de hoy con uno de los descubrimientos más interesantes del desierto del Sáhara. Me refiero a las ballenas. Probablemente estará de acuerdo en que el desierto es un lugar muy poco probable para ir en busca de ballenas. Pero la razón por la que este descubrimiento es tan interesante no es solo que esté aparentemente fuera de lugar, sino las notables consecuencias que tuvo en nuestra comprensión de la historia de la Tierra. El Sáhara es un lugar encantador, y al principio la gente teorizaba que había sido un desierto durante millones de años, pero no muchos se dieron cuenta de que, si nos remontamos a hace unos 37 millones de años, esta zona estaba cubierta por un mar tropical poco profundo. Todo tipo de extrañas criaturas vagaban por estos territorios entonces, y para algunas de ellas, se convirtió en su lugar de descanso final. Cuando se sabe esto, ya no parece extraño que empezaran a surgir huesos de ballena de la arena del desierto occidental del Sáhara. En 1902, un grupo de geólogos se lanzó a investigar estos huesos, y sus investigaciones arrojarían conclusiones asombrosas. Había muchos esqueletos de ballena en el Sáhara, algunos de más de 15 metros de largo, pero los más interesantes tenían algo muy extraño. Tenían pies. Algunos científicos han sospechado que las ballenas eran en realidad mamíferos terrestres que se adentraron gradualmente en el océano y a lo largo de millones de años perdieron sus extremidades. Finalmente, obtuvieron sus pruebas, pero nadie podía imaginar que su proverbial pistola humeante yacía en la arena del Sáhara. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Un jeep estrellado. El 23 de junio, un geólogo de 24 años llamado Daniel Robinson se sienta en su jeep y comienza a recorrer el desierto de Sonora. Su viaje comenzó en la ciudad de Bucay, donde tenía un trabajo remoto. Nadie sabe por qué emprendió su viaje ni hacia dónde se dirigía. Solo se sabe que no se le ha vuelto a ver desde entonces. No fue hasta un mes después cuando un ranchero encontró el jeep accidentado de Daniel en las profundidades del desierto. En lugar de dar más pistas a la policía, este descubrimiento acabó planteando más preguntas. El coche fue encontrado a unos 6 kilómetros del lugar de trabajo de Daniel. Evidentemente había sufrido un accidente y había dado varias vueltas de campana, terminando su recorrido en un barranco con los airbags desplegados. El parabrisas así como la ventanilla del conductor estaban destrozados. Para hacer las cosas aún más inquietantes, en el lugar se encontraron las llaves de Daniel, su teléfono móvil e incluso su ropa. Se intensificó la investigación policial, que incluyó búsquedas en helicóptero y el uso de perros rastreadores de cadáveres. Una vez que eso fracasó, el padre de Daniel organizó búsquedas a pie, pero incluso eso resultó infructuoso. La familia acusó a la policía de no realizar ningún examen forense. Por otra parte, afirmaron que aceleró justo antes del accidente, mientras que un investigador independiente afirmó que no hay datos que lo demuestren en el ordenador del coche. Aún así, nadie sabe qué le ocurrió a Daniel y si fue víctima de un juego sucio. Número 13. Mansión del Valle de la Muerte. Esta sí que parece una novela de misterio, pero en realidad no lo es. Es la historia de un estafador. La construcción de la enorme mansión comenzó en 1922, en el desierto del Parque Nacional del Valle de la Muerte. Pero para poder tener un conocimiento más completo de la historia, es importante retroceder aún más en el tiempo. Antes de los eventos mencionados anteriormente, hubo un episodio relevante en el cual un conocido estafador llamado Walter Edward Scott logró persuadir a Albert Mussey Johnson, un adinerado empresario de Chicago, para que invirtiera en su supuesta mina de oro. Sin embargo, con el paso del tiempo, se descubrió que dicha mina era en realidad un elaborado fraude. Pero a pesar de que los socios de Johnson se echaron atrás, él continuó sosteniendo firmemente la creencia de que Scott, o Scotty como se le conocía, había estado extrayendo una gran cantidad de oro de manera constante y sostenida a lo largo del tiempo. El ricachón no podía creer que alguien se tomara tantas molestias si no había una verdadera explotación minera detrás de todo aquello. Siguió visitando su inversión cada invierno.
Y por algún milagro, en lugar de enfurecerse con Scott y perseguirlo con todo el peso de la ley, Johnson se hizo aún más amigo suyo. Solo cuando su prometida exigió que los Magnet les construyeran una casa en condiciones, Johnson empezó a construir. Y por construir, quiero decir que no reparó en gastos. Compró 1.500 metros de terreno en Grapevine Canyon y construyó una fastuosa mega mansión de 32.000 metros cuadrados. Tras la muerte de Johnson, su amigo Scotty pasó a utilizar la mansión y afirmó que la construyó con el dinero que ganó extrayendo oro. Menudo personaje. Número 12. Misterio de las Piedras Vela. Ya que estamos en el Valle de la Muerte, ¿por qué no exploramos un misterio de este desierto que ha confundido a los científicos durante mucho tiempo? Es el misterio de las piedras de vela, o piedras deslizantes, para ser justos. Durante mucho tiempo nadie tuvo ni idea de cómo o por qué estas piedras se movían por el desierto. Un día estaban aquí, y al siguiente parecían deslizarse por el desierto, dejando un rastro tras de sí. Los rastros son realmente asombrosos cuando se ven desde arriba y me recuerdan en cierto modo a las antiguas líneas de Nazca de Perú. Pero estas líneas eran en su mayoría paralelas entre sí, y esta actividad de navegación ha estado ocurriendo durante al menos un siglo. El primer relato escrito sobre las rocas navegantes procede de Joseph Crook en 1915, que tropezó con ellas mientras buscaba metales preciosos. Pero, ¿cómo es posible que un objeto inanimado pueda moverse por sí mismo? Con toda nuestra tecnología moderna, tiene que haber una forma de entender este fenómeno natural, ¿verdad? Pues sí, eso es exactamente lo que han hecho recientemente dos primos. Los doctores Richard Norris y James Norris fijaron un montón de sensores a rocas de distintos tamaños. Al principio no pasó nada, hasta que llovió y el agua se congeló durante la noche. Cuando salió el sol, empezó a derretir el hielo que se resquebrajaba. Entonces el viento empezó a soplar las placas de hielo a través del desierto, empujando las rocas a lo largo de ellas. Así que fue esta rara mezcla de elementos naturales la que creó el misterio de las piedras errantes del Valle de la Muerte. Número 11. Chupador de sangre de cabra. ¿Has oído hablar del chupacabras? Es una criatura mítica que aparece en las leyendas locales de América Central y del Sur. Su nombre significa literalmente chupacabras, ya que se cree que ataca a las cabras y otras reses chupándoles la sangre por la noche. Su descripción varía de reptiliano o alienígena a animal de tipo canino. El mito del chupacabras es tan famoso que se hicieron películas sobre él e incluso apareció en un episodio de The X-Files. La generación X sabe de lo que hablo. Y al igual que en The X-Files, hasta ahora ha habido numerosos avistamientos y filmaciones de supuestos chupacabras, pero ninguna prueba definitiva de su existencia. Recientemente, mientras un equipo de noticias realizaba un reportaje en el desierto, su cámara filmó inadvertidamente algo que se movía en el fondo. Al hacer zoom, el vídeo se vuelve granuloso y de mala calidad, pero se puede ver algo moviéndose al fondo. ¿Podría ser el chupacabra? Supongo que nadie puede asegurarlo, así que de nuevo, será un debate entre los escépticos y los que quieren creer. Pero aquí hay otra filmación que parece tan real como puede ser. Esta extraña criatura fue capturada en Texas, y es lo más cercano a ser una prueba del chupacabra que jamás conseguiremos. La gente lo capturó frente a su casa, y realmente parece extraño y temible. Los expertos dicen que es un canino con sarna que perdió el pelo. Número 10. Un silo de guerra nuclear. No se preocupen. Nuestro próximo hallazgo en el desierto no te chupará la sangre. Lo único que puede hacer es destruir el mundo entero. El sorprendente descubrimiento tuvo lugar en un soleado día, mientras un hombre disfrutaba de un tranquilo paseo por el vasto desierto. En medio de la inmensidad arenosa, su ojo agudo captó algo inusual, una misteriosa forma metálica emergiendo cautelosamente de la suave arena. Consciente de los posibles peligros que podría conllevar, el hombre, movido por su instinto de protección y responsabilidad ciudadana, decidió tomar una sabia decisión: notificar de inmediato a las autoridades competentes. Y vaya si tenía razón. El hombre había tropezado con un silo nuclear olvidado. Ahora, esa frase es incorrecta en muchos niveles. ¿Cómo puede alguien olvidarse de un silo de guerra nuclear? Quiero decir, no son las llaves de tu coche que pierdes por casualidad, ¿verdad? Esto puede potencialmente destruir un país entero o causar una guerra nuclear que aniquile a la humanidad.
y ahora se ha convertido en un lugar donde los adolescentes vienen a divertirse. Solo espero que no pulsen el botón equivocado. Bromas aparte, el silo nuclear probablemente fue abandonado. Parece que hay numerosos silos de misiles vacíos por todo EU y antiguas repúblicas soviéticas. Son un oscuro recordatorio de la locura de la Guerra Fría y la carrera armamentística nuclear. Algunos de los silos estadounidenses llegan hasta 30 metros bajo tierra. Con 5 metros de diámetro, son estructuras formidables, y las pruebas que se han hecho no muestran signos de radiación. Si usted es un Doomsday Prepper, algunos de estos silos están a la venta. Un silo de misiles nucleares Atlas F acaba de salir a la venta en York, Nebraska, por unos míseros $500,000. Número 9. Cúpulas Casa Grande. El apogeo del exceso, la indulgencia en la codicia. Pero hay un montón de cosas impresionantes que salieron de los años 80, yo incluido. Pero hoy no estamos hablando de eso. Hoy hablamos de una misteriosa reliquia arquitectónica que muchos creen embrujada. Los orígenes de las cúpulas Casagrande son bien conocidos. En 1983, las tecnologías de intercomunicación querían construir unas enormes instalaciones en el desierto de Arizona, donde seguirían produciendo placas de circuitos para ordenadores y relojes. Decidieron construir extrañas cúpulas de hormigón y espuma, algunas de ellas con forma de platillos volantes. Supongo que si hubiera funcionado, habría sido una instalación de producción bastante impresionante. Sin embargo, antes de terminar la construcción, la empresa dejó de pagar un préstamo bancario, y las cúpulas a medio terminar quedaron abandonadas al sol abrasador de Arizona. Pero lo misterioso no es cómo se construyeron, es lo que ocurrió allí. Durante décadas, la construcción de las cúpulas transformó el sonido en algo espeluznante y terrible. Esa es probablemente una de las cosas que seguían atrayendo a la gente a visitarlas. Aparte de su extraño aspecto de oruga, los visitantes informaron de sucesos extraños, como ruidos y extraños golpecitos. Algunos decían que se habían encontrado con un anciano aterrador, merodeando por los alrededores. Se cuentan muchas leyendas urbanas sobre este lugar, entre ellas, que es escenario de rituales satánicos. Pero no salgas a buscar estas cosas, ya que han sido demolidas recientemente. Número 8. Cráneos de canguro con cuernos. Los canguros son criaturas de aspecto extraño. ¿Alguna vez has visto pelear a esas cosas? Pero, ¿sabías lo que les daría un aspecto aún más raro? Tener cuernos. A principios del siglo XX, el Museo de Australia Occidental, en Perth, realizó una excavación en una cueva del desierto de Nullarbor Plains, Australia. En la excavación se encontró una asombrosa colección de fósiles de megafauna, entre ellos 2 cráneos intactos de canguros con cuernos. Otros hallazgos incluyen un fósil completo de un león marsupial, así como un total de 5 especies de canguro desconocidas hasta entonces. Parece que a estos chicos les ha tocado el premio gordo de la arqueología. Se calcula que la excavación tiene entre 200,000 y 500,000 años de antigüedad. Los expertos creen que en aquella época los canguros vivían en varias partes de Australia, sobre todo en la zona de Null Arbor. Más de la mitad de los fósiles excavados allí pertenecían a estos marsupiales de 2 patas. Pero aunque sería una locura ver a un canguro de 2 cuernos saltando por ahí, los expertos se dieron cuenta más tarde de que no eran cuernos en absoluto. Las 2 protuberancias del cráneo eran más bien crestas de las cejas muy acentuadas. Los científicos creían que las crestas de las cejas tenían que ser fuertes para proteger los ojos del animal cuando excavaba bajo tierra o se empujaba contra arbustos puntiagudos. Aún así, fue una excavación arqueológica muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que los arqueólogos tuvieron que descender a la cueva con cuerdas. ¿No es genial? Parece que estamos ante un Indiana Jones de verdad, pero con acento australiano. Pero supongo que no suena nada mal. Número 7. Una base secreta del ejército. Por muy guay que suene ser Indiana Jones, hay algunos de nosotros que preferiríamos cambiar. Balas que pasan zumbando a nuestro lado y gigantescas piedras rodantes que nos persiguen por una buena taza de café y una tumbona. Por suerte para nosotros, nuevas tecnologías como Google Earth nos permiten hacer nuestros propios descubrimientos desde la comodidad de casa. Uno de estos entusiastas, apasionado por la exploración y la búsqueda de lo desconocido, ha hecho un increíble descubrimiento. Parece haber encontrado una base militar secreta, oculta en las vastas y misteriosas tierras del Sahara. La ubicación de esta base se rumorea que está cerca de Erui Níger,
en las inmediaciones de la frontera con Libia. Este descubrimiento ha desatado una serie de preguntas y especulaciones sobre el propósito y la historia de esta misteriosa base militar. El lugar está escondido en una parte realmente remota del desierto del Sáhara. Más sospechas de que podría ser real. Google Maps parece mostrar una propiedad vallada con varios edificios y varios vehículos en su interior. Y mira esto, incluso tiene su propia pista de aterrizaje. ¿Quién en el mundo tiene su propia pista de aterrizaje? El internauta que descubrió la base publicó su hallazgo en Reddit. Era tan intrigante que el equipo de Lad Bible decidió investigar más a fondo. Al parecer, se trata de una base militar en activo conocida como Aérodrome Madame, una base militar francesa con unos 190 soldados nigerinos estacionados en el lugar. La base se remonta a 1931, cuando se construyó como fuerte colonial. Vale, admito que no es el descubrimiento del siglo ni nada parecido, pero aún así, probablemente le alegró el día a esa persona cuando lo descubrió. Número 6. El Crop Circle de Firefox. Ahora que ya hemos mencionado Google Earth, ¿has oído hablar alguna vez de Firefox? Puede que incluso estés utilizando su navegador mientras hablamos. Pero, ¿qué tiene eso que ver con Google Earth? Pues bien, lo más extraño ocurrió cuando apareció un enorme crop circle que parecía imitar el logotipo de Firefox. El crop circle, etiquetado como la conspiración Firefox, fue descubierto usando Google Earth. Pero a menos que sigas creyendo que son los ovnis los que están haciendo todos los crop circles, esto no es necesariamente extraño. Tal vez sea solo un truco mediático, una bonita forma de promocionar Firefox. Pero aún así, seguimos sin explicarnos qué son esas cosas. Abajo, parece que un montón de gente está tumbada en círculo. Sus coches están colocados para formar una X, e incluso el avión está colocado con otro coche para crear la letra F. Ahora esto se ha vuelto aún más misterioso y tiene algunas vibraciones espeluznantes de un posible culto. Algunas teorías sugieren que las personas de la foto no solo estaban gastando una broma a los usuarios de Google Maps, sino que también podrían formar parte de un grupo secreto con intenciones desconocidas. Esto ha despertado un gran interés en la comunidad en línea, generando debates acalorados sobre el origen y significado de esta foto. Muchos se preguntan si hay algún mensaje oculto detrás de esta aparente broma, y si hay más pistas ocultas en otros lugares de Google Maps. La intriga y la especulación continúan creciendo a medida que más personas se sumergen en esta enigmática historia. Número 5. Cristal libio. A estas alturas, usted ya sabe que se están encontrando todo tipo de cosas en el Sáhara y en muchos otros desiertos de nuestro planeta. ¿Pero sabía que en el Sáhara también se produce el vidrio natural más puro del mundo? En la parte del desierto que cruza la frontera egipcia con Libia, se produce un extraño fenómeno natural. Desde que se descubrió el vidrio natural en 1932, los científicos han quedado asombrados y al principio se esforzaban por comprender cómo era posible. Según ellos, el vidrio tiene más de 29 millones de años. Sin embargo, el proceso que lo creó sigue siendo un misterio. El vidrio varía de color, que va de transparente a amarillo claro, verde claro e incluso marrón verdoso. Pero hay una teoría sobre los orígenes del vidrio de Libia que aún está fuera de este mundo. Suena muy plausible. Prepárese, porque esta le dejará boquiabierto. Los expertos dicen que el vidrio es en realidad una forma de tectita. Las tectitas se crean cuando un meteorito golpea la Tierra, y el suelo del planeta se combina con polvo de estrellas bajo un intenso calor. La mayoría de las tectitas son naturalmente negras. Pero, ¿y si un meteorito chocara contra la arena del desierto? Así que no es de extrañar que la gente crea que este cristal tiene propiedades curativas. Quiero decir, está hecho de polvo de estrellas. ¿Qué más pruebas necesitas? Incluso el gran faraón Tutankamón pensó que este vidrio era una gran cosa como su ornamento. Pecho Entierro tenía el vidrio como una pieza central. Sería genial tener algo hecho de polvo de estrellas, ¿ahora no? Número 4. Barcos abandonados en el desierto. Si por alguna razón alguna vez te has perdido en los vastos desiertos de Uzbekistán y empiezas a ver barcos flotando en la arena del desierto, no te preocupes, no estás alucinando, aunque no están exactamente flotando. Hay un montón de barcos aparentemente incrustados en el desierto de Uzbekistán. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Algún artista raro decidió gastarse un montón de dinero para traer esos barcos al desierto como una extraña muestra de arte? La verdad es que no, aunque eso habría sido increíble.
La respuesta es mucho más sencilla y, para ser sinceros, más triste. La zona donde se encuentran los barcos solía ser un bullicioso puerto en el Mar de la Flecha. El Mar de la Flecha era un enorme lago que cubría un área de 23.000 kilómetros cuadrados y era uno de los 4 lagos más grandes del mundo. Es una locura que desapareciera casi por completo y se convirtiera en un desierto, y en caso de que se pregunte cómo sucedió, la respuesta es, de nuevo, simples seres humanos. No hace mucho, en la década de 1960, los soviéticos pusieron en marcha una campaña de irrigación masiva. No tomaron exactamente agua del mar de Aral, sino que la desviaron de los ríos que lo alimentaban. En solo unos pocos años, el lago, que en el pasado había sido una fuente de vida y sustento para muchas ciudades, experimentó una dramática reducción en su tamaño, llegando a ser tan solo una 10ª parte de su tamaño original. Esta disminución drástica no solo tuvo como consecuencia la pérdida de medios de subsistencia para numerosas comunidades, sino que también tuvo un impacto negativo en la salinidad del lago remanente. Como resultado, la vida acuática y la flora en el lago se vieron seriamente afectadas, llevando a la muerte de diversas especies y desequilibrando el ecosistema en general. Número 3. La Cueva de los Huesos. En Arabia Saudí, parece un lugar encantado y místico donde las noches resuenan con los aullidos de los jinn, los espíritus del desierto. Y un misterio que parece demostrarlo es el de la Cueva de Huesos de Harsan. En el interior de la cueva se han descubierto abundantes huesos humanos y de animales. Harsan es en realidad una cueva de tubo de lava, lo que significa que se creó cuando las capas exteriores de una corriente de lava se endurecen, creando una costra. Cuando la lava se vacía, queda un túnel. Este tubo de lava en concreto ha sido datado por radiocarbono en varias épocas que abarcan más de 7.000 años. La enorme pila de huesos encontrada en su interior contiene huesos de más de 40 especies diferentes, como caballos, burros, camellos, cabras, gacelas e incluso humanos. Pero, ¿quién o qué pudo hacer semejante despliegue de horror? La respuesta es hienas rayadas. Los expertos creen ahora que las hienas rayadas han hecho de la cueva su hogar. Pero, ¿significa esto que estas hienas cazaban humanos? No necesariamente. A pesar de lo asquerosas que pueden ser las hienas, te advertimos que están a punto de volverse aún más asquerosas. La gente ha informado de hienas hurgando en tumbas humanas en busca de carne, y teniendo en cuenta que solo se encontraron restos craneales humanos, es posible que procedieran de tumbas en lugar de ser víctimas de estos extraños animales. Pero nada es seguro. Las hienas son animales nocturnos oportunistas que se alimentan prácticamente de cualquier cosa a la que puedan hincar el diente, y sus poderosas mandíbulas pueden triturar huesos con facilidad. Así que quién sabe lo que realmente sucedió en Harsan. Número 2. Un lago del desierto. En 2014, un desierto Indonesia reveló la cosa más notable: un lago de agua dulce. Simplemente apareció de la nada, y nadie sabe por qué o de dónde vino el lago. Y no era solo un estanque, era un lago real, 2,6 metros de ancho y hasta 17 metros de profundidad. Un minuto es arena seca del desierto, y al siguiente, un refrescante oasis en ciernes. Un tunecino volvía de una boda en un pueblo cercano cuando vio el lago. Al principio pensó que era una alucinación, luego pensó que debía de ser mágico. Poco después, unos pastores de la zona también tropezaron con el lago. Por supuesto, los habitantes de la zona corrieron a refrescarse del sol del desierto. Aunque aún no se habían hecho análisis químicos del lago, existen muchas teorías sobre su creación. La más plausible sostiene que un pequeño terremoto podría haber roto la capa freática, haciendo aflorar a la superficie millones de litros de agua. Los habitantes locales comentan que el lago solía ser de color turquesa en sus inicios, pero se ha vuelto verde debido al rápido crecimiento de las algas. Este cambio de color también sugiere que el agua no se está renovando adecuadamente. Es preocupante pensar que el lago podría representar pronto un riesgo para la salud, pero desafortunadamente parece que los habitantes no están en posición de remediarlo. Supongo que tener un lago de agua dulce en medio del desierto debe ser percibido como un verdadero regalo celestial. Es difícil imaginar cómo la falta de recursos y conocimientos técnicos limita las posibilidades de preservar y mantener este valioso recurso natural. La situación actual del lago plantea interrogantes sobre el equilibrio ecológico
y la sostenibilidad del ecosistema circundante. Número 1. 8 millones de momias. Sí, has oído bien. No una, ni 1000, sino 8 millones de momias fueron encontradas recientemente en un antiguo templo egipcio dedicado al dios de la muerte. Por suerte, las momias no eran humanas. La gran mayoría de las momias eran perros, pero una era un antiguo monstruo marino. Sé que suena demasiado extraño para ser verdad. Sin embargo, aquí estamos, en las profundidades de la antigua Saqqara, en el reciente descubierto templo de Anubis. Ahora, si alguna vez viste una película espeluznante sobre momias, probablemente sepas que los gatos son algo sagrado en el antiguo Egipto. Pero la gente de entonces también tenía perros y los utilizaba para cazar y protegerse. Varios de los dioses egipcios, incluido Anubis, el dios de la muerte, están representados como cañones, casi siempre en forma de chacal. Y aunque momificar animales pueda parecer cruel, hay que tener en cuenta que se hacía desde el respeto y el culto. El culto a los animales era muy fuerte en el antiguo Egipto, y aunque muchas de las 8 millones de momias que se calcula que había se han desintegrado o han sido robadas, había otros animales además de perros. Los expertos hallaron restos de gatos, toros, el ave de largas patas ibis y un posible intruso. El templo albergaba los restos de un monstruo marino de 48 millones de años. No está claro si estaba allí a propósito, o si los egipcios ni siquiera eran conscientes de su existencia. No obstante, este asombroso descubrimiento es probablemente uno de los más extraños jamás encontrados en todo el Sáhara. Gracias por vernos. Hasta la próxima.